Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video de Sentimiento por el Diablo. Muchísimas gracias a toda la banda que, pues bueno, ya nos está viendo en estos momentos. Y bueno, el día de hoy, sin más preámbulo, quiero hablar acerca de la planeación que ha tenido la directiva del Club Deportivo Toluca de cara a la temporada 2021-2022, es decir, el torneo que inicia en un mes, bueno, en unos días. De hecho, estamos hablando de que estamos a 11 días de que inicie el torneo. El 23 de julio debuta el Toluca en contra de los Bravos de Juárez, y al día de hoy esa planeación es totalmente nula. ¿A qué me refiero con esto? O bueno, más que nula, deja mucho que desear. ¿A qué me refiero con esto? A ver, si la planeación del Toluca fue llenar las plazas de extranjero para posteriormente poner el pretexto de que no se puede fichar a nadie más gracias a que ya están llenas, pues bueno, le salió a la perfección. De no ser así, quisiera yo saber entonces cuál fue esta planeación, si es que la hubo. De haberla, me interesaría saberla o conocerla. Porque imagínense nada más lo siguiente: sabías perfectamente que se iban a regresar algunos jugadores, el caso de Felipe Pardo, el caso de Manuel Gigliotti, bueno, se pudo negociar por ahí con León, si no estoy mal, y pues bueno, ya pasa a ser parte de otro equipo. Qué bueno y excelente, y lo aplaudimos todos. Pero a ver, sabíamos que teníamos jugadores que no iban a rendir o que no estaban rindiendo lo que se esperaba. Voy a hablar de varios, no solamente de uno. Muy probablemente aquí me voy a llevar las mentadas de todo mundo y demás, pero hay que ser claros en algo. Voy a hablar del primeritito, Rubén Sambueza. Bueno, ya, se renovó a Rubén Sambueza. Creo que él, qué bueno que se haya renovado, qué bueno que continúe en el Toluca. Así es que creo que él lo podemos meter en una canasta en donde definitivamente es un activo como jugador que le va a aportar muchísimo al Toluca. Entonces lo vamos a dejar ahí. Vamos a meter en esa misma canasta a Canelo. A pesar que de más o menos 5 o 6 torneos que lleva Canelo con el Toluca, ha tenido solamente uno bueno. Ni en aquel torneo de las 2 finales Canelo tuvo un gran torneo. Entonces hay que dejarlo claro, no estoy reventando a Canelo ni mucho menos, simplemente es así como han sucedido las cosas. Y creo yo que por el pasado reciente de Pedro Canelo, por supuesto que vale la pena tomarlo en cuenta como ese activo que puede aportarle bastante al Toluca. Lo vamos a meter en esa canasta, y de ahí podemos continuar. El mismo caso es de Rigonato. Rigonato honestamente había tenido torneos lamentables, pésimos, en donde aquí se le juzgó mucho, se le cuestionó incluso su llegada al Toluca, etcétera. Y pues bueno, de una u otra forma en este pasado reciente, desde que llegó Hernán Cristante y lo puso como lateral por izquierda, pues bueno, Rigonato ha rendido. De ahí a que tenga que ser renovado, que tenga que ser parte fundamental del Toluca, hay una diferencia abismal. Porque lamentablemente lo que se le ha visto a Rigonato fue poco y nada en su pasado. Ahorita en el último torneo, bueno, fue muy bueno. Si va a continuar, ojalá que continúe con ese nivel. Y por supuesto que se pueda hablar de que es un gran jugador y que pueda ser un referente en la cancha, ya sea como lateral, como extremo, como 10, como en algún momento lo vendieron, etcétera. Entonces, bueno, vamos a meter a Rigonato también en esa canasta. Pero de ahí en adelante, bueno, podemos evidentemente Claudio Baeza también, por supuesto Miguel Barbieri, etcétera. Digo, hay muchos jugadores que vale la pena que continúen y que definitivamente deben estar aquí con el Club Deportivo Toluca. Sin embargo, hay algunos otros que ya se sabía que iba a estar acá, y al día de hoy no hay todavía algo realizado, no hay algo que pudiéramos decir, híjole, esta directiva se está encargando de hacer unas contrataciones importantes o lo que sea, o algunas negociaciones, ya no digan contrataciones. Y voy a hablar específicamente de Michael Estrada y de Felipe Pardo. Ya se sabía que Michael Estrada iba a tener, por supuesto, cierta actividad en Copa América. Lamentablemente no tuvo la actividad que se esperaba, y esto te arroja muchísimos signos. ¿A qué me refiero con estos signos? Es muy fácil. Si no tienes actividad en el equipo donde mejor venía desempeñándose Michael Estrada, me queda claro que no va a sumar, no va a mejorar ese ataque. Entonces, él ya sabías, y ya era prácticamente un hecho, que iba a estar el Toluca en esta situación. Toluca necesita gol urgentemente.
Sí, tuvimos al campeón goleador, perfecto. Nada nos garantiza que va a continuar esta buena racha, que va a ser... ¿Por qué? Porque como ya lo dije al inicio de este video, el tema de Pedro Canelo sí vino de menos a más, pero fue menos, tuvo bajón todavía peor y después subió muchísimo. Entonces, ojalá que se mantenga ahí arriba y que sea el referente, pero aún así no es centro delantero y necesitamos un centro delantero confiable, el cual pueda anotar los goles que le hicieron falta al Toluca. Toluca tuvo muy poca llegada en el torneo anterior. Si se dan cuenta, del torneo anterior al de hoy no ha cambiado prácticamente nada. Han llegado 2, 3, 4 personajes, los cuales, honestamente, el único que podría a mí entusiasmarme o que yo podría meterlo en la canasta de grandes refuerzos o el refuerzo que probablemente esperábamos es Brian Zamudio. De ahí en fuera, honestamente creo que no tenemos un referente en el área, un referente que pudiera marcar ese chip o ese compañero de Pedro Canelo, asumiendo que va a continuar con esta buena racha para marcar los goles. Toluca tuvo muy pocas llegadas y aún así se tuvieron buenos goles. Sin embargo, hubo partidos en los cuales se tuvieron claras frente al arco, no se metieron y después costaron factura ya en el marcador. Eso es lo que se necesita. Recuerdo perfectamente que Michael Estrada ya no es ese referente de área que en algún momento nos mostró en Copa MX. Lamentablemente. Entonces, interesante que la directiva haya planeado, no sé qué haya planeado, en el caso de Michael Estrada. El caso de Felipe Pardo, yo lo dije en el último Sentimiento por el Diablo. Si Felipe Pardo se queda, va a ser banca. Y hoy, insisto, necesitamos titulares. Es decir, si a mí me dicen Michael Estrada se va a quedar, acomodamos a Felipe Pardo en otro lado y traemos un 9 que va a ser el 9 matón, perfecto, porque tenemos ya a un 9 que va a ser esa banca. Ok, en este caso Michael Estrada. Y no hay ningún problema. Creo yo que Michael Estrada entrando de revulsivo podría ser importante. Más de revulsivo, entrando de cambio al minuto 70, 80, podría ser importante incluso para darle descanso simplemente al 9 que va a ser el titular o lo que tenga que hacer. Entonces, insisto, el tema de Felipe Pardo se sabía perfectamente que Pachuca no lo iba a comprar. Pachuca lo que quería era otro préstamo, lamentablemente no se dio. Se sabía perfectamente que Pardo iba a regresar y al día de hoy tenemos llenas las plazas de extranjero. Esa es una. Y la siguiente y la más importante de todas. Si ya sabías que necesitabas un 9 de área, un 9 matón, un 10, porque no pudiste traer a Leo Fernández, un defensa central, si lo quieren ver así, a mi punto de vista habría más prioridad en otras líneas, pero bueno, un defensa central. Y traes a Vanegas. Ojo, no lo he visto jugar y no voy a reventar al jugador, pero hablando y viendo lo que ha mostrado este jugador en los videos, en su mismo país, etcétera, pues la verdad es que Oscar Vanegas no es más que Barbieri, no es más que Torres Nilo y no es más que Jared Ortega. Y en una de esas que Sartiaguín. Entonces, la única plaza de no formado en México que te quedaba disponible, ¿la usaste? Nada más y nada menos que con un jugador que al menos lo que se ve no es más que ninguno de tus defensas centrales. Trajiste un defensa central que no es más que ninguno de ellos. Es decir, trajiste a otro aviador, trajiste a otro Joao Plata, a otro Pablo López. Me gustaría conocer, insisto, esta planeación del Toluca. Es de verdad lastimoso y lamentable que el día de hoy la única plaza de no formado en México se ocupe con un jugador que no va a ser titular. Es de verdad totalmente absurdo por parte de la directiva. Y luego sale el rumor también que ya platicamos sobre este portero del Sol de América que Toluca se lo compró y se los prestó, y que salen estos güeyes así, que yo no sabía nada, etcétera. O sea, ¿qué planeación hay? Estamos de verdad ante una directiva totalmente incompetente. No da ni para arriba ni para abajo. Se hablaban de 6 millones que se ofertaron de Leo Fernández. La única cifra que a mí me filtraron fueron 6 millones. No fueron 7, no fueron 8, no fueron 9. Fueron 6 millones de dólares. ¿Dónde fregados están esos 6 millones de dólares? Quisiera yo pensar que esos 6 millones de dólares existen y que los tienen ahí disponibles para refuerzos e incluso que se están moviendo. Quisiera yo pensarlo. Y quisiera yo pensar que todas estas cosas fueron totalmente adrede.
totalmente adrede. Y quisiera yo pensar que esos 6 millones de dólares se van a ocupar en traer jugadores del mercado mexicano. Que prácticamente, a como está la situación, te va a alcanzar para 2, máximo. Entonces, quisiera yo pensar eso, porque de no ser así, vamos a tener a un Toluca que está a 4 puntos de una multa, a 4 fregados puntos de una multa, y que se reforzó lo que se llama reforzar con un solo jugador llamado Brian Zamudio. Llámenle como quieran, lo de Ian González es una contratación, lo de Vanegas es una contratación. El único refuerzo que se le puede llamar refuerzo, específicamente, es Brian Zamudio. Y eso por lo mostrado en Copa América. Hay que ver qué pasa. Hay que ver qué pasa en el futuro de este Toluca. Porque, insisto, me encantaría conocer esa planeación si es que la hubo. Porque nuevamente estamos con un equipo gigante, un equipo enorme, un equipo con 104 años de grandeza, de historia, de orgullo y tradición, como lo dice el himno del Toluca. Y lamentablemente ese equipo tan gigante tiene una directiva así de pequeñita, No son capaces de planear, no son capaces de contratar, no son capaces de hacer prácticamente nada. Estamos a 11 días de que Toluca debute. Y el único refuerzo que se le puede llamar refuerzo es Brian Zamudio. Y lo demás quiero ver qué va a pasar en el campo. Porque en verdad, vimos lo que sucedió el torneo anterior y hoy solamente tenemos una incorporación. Bravo directiva. Ojalá, e insisto, quisiera yo pensar que están ocupados viendo el mercado local. Porque de no ser así, nos vemos en 6 meses y a ver qué es lo que sucedió. Hacer ese recuento de los daños, de lo que sucede. Aquí ya no se trata de tener gran o mal director técnico. Aquí se trata, de verdad, de lo que está dejando de hacer la gente de arriba para darle armas al director técnico, al utilero, al cuerpo, al que quieran. Darle armas, ¿para qué? Para poder salvar ese posible descenso, el cual estamos a 4 puntos. Esto fue Sentimiento por el Diablo. Solo dale like y compártelo en tus redes. Gracias al que apoya y saludos a los haters. Que sigan comentando, que sigan echando tierra. Seguimos adelante aunque muchos no quisieran.